nefropatía lúpica. Y otro tema que vamos a hacer es específicamente VIH, ¿sí? Son dos cosas importantísimas que vamos a analizar y se van a dar cuenta que VIH es una cosa muy curiosa, algo muy peculiar es el VIH, ¿ya? Una enfermedad, creo yo, trascendental, ¿no? Que deben conocer ustedes. A ver, un ratito, por favor, voy a poner ¿confirman, doctores, si se puede ver? Sí, doctor, sí se Ya, ve. genial. Ve, doctores, inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, por este día que nos das, la oportunidad de compartir y estar juntos, tal vez en un objetivo que es poder conocer el cuerpo humano, entender las enfermedades y sobre todo que tú eres quien nos acompaña y nos hará buenos médicos, ¿no? Gracias, Dios, por esta oportunidad. Te agradecemos siempre en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, doctores, vamos a hacer un poquito lo que es nefropatía lúpica o nefritis lúpica. Ustedes también han llevado el curso de reumato, ¿no? Creo que no, todavía eso llevan más adelante, me parece. ¿Llevaron reumato? No, doctor. Ya. Entonces, en reumatología ustedes van a tratar básicamente la enfermedad del lupus. El lupus, aunque suene, es una enfermedad muy compleja en realidad, tiene muchos criterios. Y en reumatología ustedes no manejan diagnósticos tan simples como, doctor, tiene tuberculosis porque el bacilo de Koch salió positivo, ¿no? Tiene un BK positivo. Aquí no es tanto así. Acá son criterios mayores, menores, factores, sumas, y gracias a eso tienes una presunción diagnóstica que podría llevarte a que tú digas que este paciente tiene lupus, ¿ya? Una de las complicaciones de los lúpicos es que el riñón puede generar glomerulopatías, ¿no? Doctor, ¿y qué glomerulopatías puede ser el riñón? Puede ser una focal y segmentaria, puede ser una membranosa, cambios mínimos también, ¿no? Entonces puede simular muchos tipos de glomerulopatías primarias que ustedes ya conocieron. Entonces, esa es la nefritis lúpica. Y cuando el riñón se malora, doctores, es mal pronóstico. Hay mucha gente lúpica que mientras su riñón no se malore, todavía pueden manejar de una manera muy adecuada la enfermedad. Pero basta que ya tengan nefropatía lúpica, doctores, la cosa se complica. ¿Ya? Entonces vamos a conocer un poquito, vamos a entender el mundo básicamente de la nefropatía lúpica. ¿Ya? Un ratito. A ver. Bien. Entonces empezamos. Vamos a definir primero qué es la nefritis lúpica. Según la Sociedad Americana de Reumatología, perdón, en este caso el colegio,
Americano de Reumatología. Ellos dicen, y también la sociedad eh, básicamente europea, ¿no? La sociedad europea también que maneja enfermedades reumatológicas, ellos definen y dicen lo siguiente. Si yo tengo la presencia de un paciente con lupus eritematoso sistémico, o sea, primero tienes que diagnosticar que tiene lupus, ¿correcto? Ya, muy bien, ya diagnostiqué, ya llegué a esa presunción diagnóstica y tiene lupus. ¿Cuándo digo que tiene nefritis lúpica? Segundo criterio, cuando tiene proteinuria persistente. ¿Cuánto, doctor? ¿Como un síndrome nefrótico? No. Cuando tiene proteinuria persistente de más de 500 miligramos en 24 horas, eso ya es una nefritis lúpica. Doctor, y si no tengo para medir proteinuria y tengo mi tirita de orina, ya pues colócalo. Si ves que tiene más de 3 cruces, eso significa que este paciente está perdiendo proteínas, ¿no? Y también confirma que probablemente está sufriendo una nefritis lúpica, ¿no? Ahora, como es una glomerulopatía, si en caso hay hematíes o cilindros, ¿no? Este, yo voy a tener probablemente cilindros hemáticos, cilindros de procesos inflamatorios, ya granulosos. Entonces, ¿qué significa eso, doctores? Que hay una respuesta inflamatoria glomerular, ¿ya? Inflamatoria glomerular. Entonces, no se olviden, lúpico con proteína de más de 500 miligramos en 24 horas persistente, asociado a cilindros celulares, ¿no? Y eso me indica presencia de daño glomerular, ¿ya? Los famosos cilindros. Bien, a ver, hay criterios de actividad renal. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que cuando yo tengo un paciente con nefritis lúpica, yo doy tratamiento y se controla, ¿sí? Es como que genial, la riñón funciona normal, no hay ningún daño. Y pasa el tiempo y de repente comienzan a aparecer características que me dicen, oye, este paciente ya se ha activado otra vez su riñón. En pocas palabras, se ha descompensado, ¿ya? Entonces, cuando el cuadro clínico comienza a tener manifestaciones como, por ejemplo, cilindros hemáticos, piuria, hematuria, proteinuria, de mayor grado de lo habitual, o sea, más de 500 miligramos por minuto, ya comienza a haber presencia de sangre y todo ello, significa que esta nefritis lúpica se activó. En pocas palabras, se está complicando. Entonces, en ese caso, doctores, tenemos que actuar rápidamente, ¿ya? No se olviden, cilindros hemáticos, hematuria, piuria y proteinuria, ¿ya? Todas esas características dicen que hay una actividad renal. Ahora, en la mayoría de los pacientes lúpicos se hace biopsia. ¿Cómo clasifico si tiene una focal segmentaria, una membranosa, un cambios mínimos? O sea, bien difícil que tú, porque clínicamente se parecen los tres. ¿Me dejo entender? Entonces, yo necesito una biopsia, ¿ya? Entonces, toda nefropatía lúpica necesita biopsia. Ahora, hay una nefropatía lúpica silente. Esa es la equivalente a los cambios mínimos. O sea, es muy discreta la variación que tiene su histología. Casi lo van a notar casi, como diría, normal. Pero sí va a haber manifestaciones clínicas renales, ¿ya? Entonces, no se olviden que aproximadamente entre el 40 y un 75% de los pacientes con lupus van a hacer compromiso histológico de ¿no? Otros dicen que todo paciente lúpico sí, sí o sí va a hacer compromiso renal, solo que algunos van a ser más agresivos que otros. Perdón. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Epidemiológicamente, el lupus está mucho más propenso en mujeres que en varones. ¿Cómo será, doctor, la nefritis lúpica? Es específicamente muy similar, ¿ya? Entonces, la frecuencia de nefritis lúpica varía dependiendo de la raza, el sexo, la edad, ¿no? Hay un estudio que hizo de Cortes, Europlus, con más o menos 1000 pacientes,
y el 97% de ellos eran caucásicos. 16% tenían nefritis lúpica al inicio de la enfermedad y 36% durante la evolución de la enfermedad. O sea, de 100 personas, 16 ya tenían nefritis lúpica al momento de diagnosticarlos. Y miren, conforme fueron pasando los años, miren cómo el 36% ya tenía nefritis lúpica. Y acá hay algo bien curioso, ¿no? La gente lúpica se presenta en el 30% de los pacientes lúpicos de raza blanca y en el 60% de los afroamericanos. Entonces, la raza negra tiene mayor predisposición a generar nefritis lúpica, ¿ya? Como dato epidemiológico. Con respecto a la patogenia, ¿qué origina una nefritis lúpica? Está bien, yo ya sé que el lupus es una enfermedad autoinmune, una colagenopatía, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hago yo nefritis lúpica? ¿Ya? Sucede que se crean inmunocomplejos, ¿ya? Y estos inmunocomplejos básicamente van a viajar y van a adherirse al tejido renal en este caso, ya que tiene expresiones clínicas, histológicas y pronósticos diferentes, hay una transformación de una forma a otra en un 15 a 20%. O sea, en pocas palabras, los lúpicos que generan inmunocomplejos que van a atacar al riñón, algunos va a ser bastante marcado, en otros va a ser menor, ¿no? Pero la idea es de que hay daño, ¿ya? No todos los anticuerpos anti-DNA circulantes en el lupus son necesariamente nefritogénicos. ¿Qué significa eso? Antiguamente se decía, ¿cómo yo sé que este lúpico tiene predisposición a desarrollar nefritis lúpica? Algo puede ayudar. Entonces, dijeron, sí, podemos usar los anticuerpos anti-DNA circulantes o de doble cadena. Y sí, efectivamente, se vio de que quienes tienen anticuerpos anti-DNA circulantes, los que básicamente tenían eran más propensos a desarrollar nefritis lúpica, ¿ya? Repito, los que tienen el estudio del anti-DNA de doble cadena o circulante es de forma indirecta nos dice que este paciente va a desarrollar nefritis lúpica o ya lo tiene, ¿no? Solo que todavía no se está manifestando. Estos son los factores, ¿ya? Que te hacen a ti que te tengas nefropatía, glomerulopatía lúpica. Factores genéticos, factores inmunológicos y factores ambientales. Una anécdota que jamás puedo olvidar es que cuando yo era estudiante de medicina, más o menos en sexto, quinto, sexto año, me gustaba mucho el hospital y yo apoyaba a los internos a, bueno, a evolucionar, a tener todo listo, ayudarlos a preparar sus medicamentos, ¿no? Y atenderlos. Y yo me acuerdo que conocí una interna de medicina que básicamente notaba que tenía mucho esfuerzo y mucho esfuerzo para poder llevar su internado. Y me acuerdo que ella, finalizando su internado, se casa y en su primera gestación se complica grandemente, ¿ya? Se complica grandemente. Y comenzaron a tener características como rash malar, policerositis, ¿no? Comenzó a tener artralgias, mialgias, y la paciente estaba debutando con un lupus, ¿no? Entonces, es interesante que sepan que el embarazo exacerba las manifestaciones del lupus. Por eso es que muchas mujeres que están gestando dicen, oye, la gestación ha despertado o me ha producido lupus, y eso es mentira. Probablemente esta persona ya lo tenía, solo que no estaba activo, y cuando comenzó a gestar, se complicaron las cosas. No se olviden, o sea, el lupus se complica con el embarazo. La artritis reumatoide más bien mejora con el embarazo. Dato bien interesante, ¿ya? Cuando ustedes hagan su semiología, ¿ya? Bien, entonces hay factores genéticos, en este caso factores inmunológicos y factores ambientales.
Doctores, ustedes miran, pero ¿qué produce el lupus? No está definido, es como que me preguntan, doctor, ¿y cómo es que unos hacen cáncer y otros no, ¿no? Genéticamente puede ser un factor, inmunológico o ambientales, ¿no? Como lo que dicen cáncer de pulmón. Doctor, a mí me ha dado cáncer, pero yo no fumo. Pero mi amigo que fuma todos los días, hasta ahorita no le da cáncer. Entonces es como que mm, no es preciso en realidad, pero son factores de riesgo, ¿ya? Factores de riesgo. Bueno, acá van a poder ver los factores génicos que predisponen a una persona a desarrollar nefritis lúpica, ¿ya? Y miren, por ejemplo, ¿qué factores inmunológicos yo podría solicitar si quiero ver enfermedad renal? Adivinen qué, el DNA el anticuerpos contra DNA de doble cadena en un 70-80% va a salir positivo. O sea, me da un 70-80% de efectividad que me dice que va a presentar este paciente algún trastorno o problema, ¿no? En este caso, una nefritis lúpica, ¿ya? Pero hay otros marcadores, por ejemplo, los nucleosomas, el Rho, el anti-Smith, ¿no? Que también pueden ayudarnos un poco, pero principalmente quien nos ayuda en en la parte renal es los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, ¿ya? No se olviden, pregunta de NAM-CTO. Y doctor, yo quiero diagnosticar lupus. Ah, genial. Todos pensamos que el ANA es el patognomónico de lupus, ¿no? Pero no es así, ¿no? Te da una certeza de lupus en un 95%, hasta en las que son inducidas por fármacos también te pueden generar, ¿no? Pero miren, cómo la presencia de otras enfermedades también te pueden ANA positivo. Por ejemplo, la esclerosis sistémica difusa, miren, te da ANA en unos 70-90%. La esclerodermia limitada, ¿crees? 70-90%. Síndrome de Sjögren también te da un ANA aumentado, ¿no? Miopatías inflamatorias también te da un ANA aumentado. Entonces, tengan presente, ANA no es sinónimo de lupus. ANA sí es. De hecho, que el lupus lo va a elevar, todos los lúpicos lo elevan, pero tienen que pensar en otras posibilidades. Doctor, ¿qué son todas estas enfermedades? Son colagenopatías, ¿ya? Colagenopatías. Por ejemplo, otro que me da certeza es el anti-DNA bicatenario o doble cadena en un 40-60%, ¿no? Y así vamos viendo más o menos qué anticuerpos se van a ir presentando. Miren, el anti-Smith 20-30%, antihistónicos 50-60%, ¿no? Entonces, valoremos más o menos qué laboratorio yo voy a pedir para lupus inducido por fármacos, para esclerodermia difusa, esclerodermia limitada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué factores ambientales? Ultravioleta. A todos los que les gusta ir a la playa y solearse y quemarse, ya tengan cuidado, ¿no? La luz ultravioleta estimula los queratinocitos para que produzcan interleuquina 1, ¿no? Y eso despierta cascadas inflamatorias, ¿no? Y fiebre. Por ejemplo, los fármacos como captopril, dralacina, procainamida, penicilamina pueden inducir una respuesta similar al lupus en seres humanos. Repito, fármacos como el captopril. Wow, doctor, si doy captopril, ¿puedo despertar una enfermedad parecida al lupus? Sí. Hidralacina, procainamida, ¿ya? Todos esos fármacos podrían generar, doctores, alteraciones a nivel renal o sistémico, como es el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Doctor, ha venido esta pregunta: ¿cuál es el fármaco que tiene mayor relación a desarrollar lupus farmacológico? Procainamida, ¿ya? La procainamida, ¿sí? No se olviden ese dato. Ha venido varias veces preguntas, pero procainamida. Acá, por ejemplo, yo tengo
genes susceptibles y se genera un fallo de la autotolerancia, ¿no? Entonces, los linfocitos B y T que tienen que prepararse y madurar para defendernos posteriormente, no lo van a hacer, ¿no? Hay desencadenantes externos como la reacción ultravioleta que genera apoptosis eh, y eliminación de los cuerpos apoptósicos, ¿no? O sea, las muertes que ha habido, ¿no? Y aumenta la cantidad de antígenos nucleares. Y ahí podemos observar, ¿no? Cómo se trata de organizar el proceso inflamatorio que va a desencadenar la nefropatía lúpica, ¿no? Vean acá, miren cómo los anticuerpos de DNA causan daño tisular, ¿no? Se generan como su tan toxicidad. Bueno, en daño tubular, básicamente sí, sí se va a ver, pero además es glomerular, ¿no? Básicamente en daño tubular vamos a ver esas células vivas resultantes de la unión del anti-DNA a sus superficies o entrada en las células para unirse a sus núcleos. Los subgrupos patogénicos de los contra-DNA se unen a las células epiteliales de los túbulos renales, ¿no? Y permanecen unidos en las membranas celulares, inducen la muerte celular mediada por el complemento, ¿no? Se genera una cascada y una respuesta inflamatoria, ¿ya? Vean, ¿no? Las vías celulares endoteliales, los podocitos, células intersticiales y mensajeras renales, son zonas de estudio muy importantes que nos permiten aclarar, en este caso, esta enfermedad, ¿no? Ustedes ya conocen los tipos de presentaciones, los que son subepitelial, subendotelial, ¿sí? Entonces, tengamos presente que miren cómo los anticuerpos pueden lesionar, ¿no? ¿Mm? Vamos al cuadro clínico. En el cuadro clínico, doctores, ¿cómo viene una paciente con nefropatía lúpica? Bueno, primero tienes que determinar que tiene lupus, ¿no? Y para eso mm, tienes que diagnosticar el lupus. Segundo, ver si hay manifestaciones renales del lupus, ¿no? Es que en realidad es muy variado. Vamos a ver con la severidad de la patología glomerular. ¿Ya? Sin embargo, aclaremos, por favor, algunos pacientes pueden presentar enfermedad severa debido a compromiso vascular, sea por vasculitis o síndrome antifosfolipídico, ¿ya? No se olviden que la vasculitis es una inflamación de grandes vasos, también de pequeños vasos, ¿no? Una respuesta autoinmune que inflama los vasos. Pero también vamos a ver, algunos pueden presentar síntomas, hablando de lupus, ¿ya? Es el síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Doctores, nunca se olviden que el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad, ah, ¿cómo lo puedo mencionar? Es una enfermedad que está asociada al lupus. Muchas personas debutan como síndrome antifosfolipídico, pero no lo asocian específicamente con lupus, ¿ya? ¿Qué es el síndrome antifosfolípico, doctores? Es un síndrome en el cual las mujeres tienden a perder y tienen abortos, no pueden tener hijos, ¿no? Son pacientes propensos a hacer trombosis. ¿Listo? Entonces, tengamos muy presente eso, ¿no? Trombosis. Una de las trombosis más común es trombosis venosa profunda, ¿no? Con mucho dolor y edema, ¿no? Y eso a consecuencia, básicamente, como síntomas de síndrome antifosfolipídico, ¿no? Miren, ¿cuál es la característica más común que presentan como signos y síntomas estos pacientes con lupus? Básicamente un síndrome nefrótico en un 45 a 65%, microhematurias, células hematíes, básicamente, o macrohematuria también, ¿no? Ahora, ya. Ahora, también vamos a ver que puede haber reducción de la función renal. En pocas palabras, se está agregando un síndrome nefrítico y pueden llegar a ser falla renal aguda. Eso, doctores,
es caótico. Si ustedes hacen que su paciente llegue a una falla renal, doctores, es casi, casi difícil de controlar. Diría que es irreversible. Cada vez que el riñón de un lúpico se active, en pocas palabras, haga nefropatía lúpica, ese riñón, dos posibilidades. Si controlamos la enfermedad, por lo menos puedes ir viviendo con ese riñón lesionado. Pero si no controlamos la enfermedad, doctores, este paciente va a quedarse de diálisis de por vida, ¿ya? Es raro la falla renal, pero si se presenta, doctores, no, hay que actuar, ¿no? El otro es que tenga una glomerulopatía rápidamente progresiva y comienza a formar semilunas y eso va a generar problemas. Otra manifestación que tienen estos pacientes es hipertensión e hipercalemia, ¿no? Hay una clasificación histológica, ya, manifestaciones clínicas y de pronóstico, ¿no? Existen varias clases, por ejemplo, la clase uno es simple, yo diríamos la de cambios mínimos, ¿no? Es como que una leve microhematuria, no hay mucho, ¿no? De entender la complejidad, ¿no? Después hay la clase 2. Acá básicamente va a haber proteínas más leves o moderadas, ¿no? No hay insuficiencia renal o hipertensión arterial. Por ejemplo, grado 3, hay proteinuria moderada, microhematuria, hipertensión insuficiencia renal. Es muy poco frecuente, ¿no? Y vamos así sucesivamente con cada una de las clases, clase 4 y clase 5, ¿ya? Miren, y vamos a ir conociendo nosotros cosas muy peculiares. Ante todo, les presento los criterios de lupus eritematoso sistémico. Ha cambiado algunos parámetros actualmente, pero lo más común es aquella paciente que viene con lesión cutánea aguda, eritema malar lúpico, ¿ya? Otra cosa es el lupus malar discoide, muy diferente, estamos hablando del malar lúpico. Ah, ¿qué más? También vamos a ver úlceras orales, alopecia, se les cae el cabello, ¿no? Sinovitis, serositis y ahí está marcadito, falla renal o daño renal que también podría presentarse, ¿sí? Entonces, no se olviden, dentro de los criterios diagnósticos de lupus tengo que tener varios criterios y si junto a más criterios yo puedo juntar, más posibles diagnósticas tengo, ¿no? Esto de acá, si se han dado cuenta, netamente es preguntar, hacer una buena anamnesis y tengo la información. Y lo otro, básicamente, criterios inmunológicos, ¿no? Uno estos clínicos y el otro son inmunológicos. Si el ANA está por encima, tranquilos, puede ser lupus o puede ser otra enfermedad. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo un anti-ADN de doble cadena por encima del rango de referencia? ¿Ya? Y excepto que sea tomado por el método ELISA, ¿no? El anti-SMID, antifosfolipídicos, se van a solicitar y también hipocomplementemia, ¿ya? Doctor, ¿a quién tomó biopsia? Todas las guías recomiendan una biopsia renal cuando existe una sospecha de afectación renal. Repito, siempre tomamos biopsia porque si el riñón se malora, doctores, y no sabemos qué hacer, pierde su riñón de por vida. Entra a diálisis y estos pacientes, como ya tienen defensas bajas, fallecen y mueren muy rápidamente, ¿no? Bien, ya no se olviden, mm, la biopsia, doctores, aunque no lo crean, actualmente ya se puede hacer de manera más ordenada, más tranquila, mediante ecografía, por ejemplo, ¿no? Que se usa como instrumento para dirigir específicamente la aguja, ¿no? Y poder tomar la muestra de forma adecuada y no lesionar, ¿no? Bien, miren, la clase uno, le llaman mesangial mínima, así como los cambios mínimos. Es suave, es muy sutil los cambios que presenta esta nefropatía lúpica
Y normalmente se ve todo normal con la microscopía óptica, pero si tú lo miras con la microscopía electrónica, no. ¿Ya? Entonces no se olviden, clase uno simple, concreto, doctor, ¿será igual que los cambios mínimos que podían sobrevivir y fácilmente se curan? Sí, es fácilmente manejable. Recuerden que el lupus no se va a curar, pero sí se puede cuidar sus pies. Ya recuerden eso, ¿no? O sea, los pacientes lúpicos, los podocitos, básicamente, se van a lesionar juntamente con las sedas mesangiales, pero es muy sutil, ¿ya? La micropía óptica, doctores, es mínima los cambios, ¿no? Por eso se llama mesangial mínima o cambios mínimos. Solamente la microscopía electrónica ha permitido poder ver realmente qué cambios se están presentando. Y en la clase uno que es mínima, por ejemplo, vean acá la inmunofluorescencia, que hay depósitos de inmunocomplejos que están pegados en el mesangio, ¿no? Es un tipo IgG, ¿ya? Y se está asociándose a un patrón similar a depósitos de complemento 3. Y acá está lo que les decía, miren, la microscopía electrónica presenta asas capilares periféricas abiertas, ¿ya? Pero se conservan los pedicelos y las células endoteliales, ¿no? Entonces, observen los pequeños depósitos, ¿no? De mesangiales. Bien, doctor, ¿y la clase 2 qué es? Doctor, la clase 2 es ¿cómo se el término? Una hipercelularidad, ¿no? Que sus mesangios comienzan a reproducirse, a crecer, y comienza a expandirse, ¿no? ¿Ya? Y comienza a expandirse y se generan depósitos, ¿no? Subepiteliales, subendoteliales, ya nulos nulos o escasos, ¿no? Mediante la microscopía electrónica o la inmunofluorescencia, son más fáciles de interpretar en comparación de microscopía óptica, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se olviden, fase 2 ya es un mesangial mínimo, no, un mesangial proliferativo, ¿ya? Miren, ahí está la microscopía electrónica, depósitos densos de la matriz mesangial. Clase 3. Acá empezamos con la cosa interesante. Miren, hasta la clase uno, cambios mínimos. La clase 2, proliferación mesangial, crecimiento. Y sí, es relativamente más manejable. Y la clase 3, adivinen qué aparece en la clase 3. Es una clasificación histológica, glomerulitis lúpica focal y segmentaria. Ajá, acá ya la encontramos. Quiere decir que ellos hacen como una focal y segmentaria primaria, pero en realidad el originó del lupus. Por eso le dan básicamente este nombre que es básicamente nefritis lúpica focal, ¿no? Igual como la homeopatía lúpica tiene proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, mm, hipertensión en unos casos, ¿no? Entonces, hay que estar muy observadores y eso es muy importante. Miren la inmunofluorescencia. Miren cómo la unión lúpica de clase 3 se generan depósitos a nivel mesangial, ¿no? Y para no complicar los doctores, la clase funcional 3 de la nefritis lúpica focal, ah, básicamente vamos a ver que se puede clasificar en lesiones activas o lesiones crónicas, ¿ya? ¿Para qué es eso? Porque hay que determinar qué tipo de clase 3 tiene, ¿no? Hay sus subdivisiones, ¿no? La clase 4 le conoce ya no focal, sino le conoce como la glomerulitis lúpica difusa, ¿ya? Y esta es la clase 4, ¿ya? Clase 4. ¿Listo? Miren ahí, y la hipercelularidad endocapilar, acá estamos dentro del capilar, ¿ya? Y ahí se ve básicamente unas asas que le dicen las asas de alambre,
con presencia de trombos hialinos y Paz positivo, ¿no? No se olviden, acá al hablar de hipercelularidad es como que mm, es como que hay una destrucción, taponamiento, daño a nivel glomerular, ¿no? No se olviden eso. Miren, acá tenemos clases 4, ¿no? Y acá podemos ver que sí, pues efectivamente hay cierta acentuación, hay una cierto daño, más del 50% de los glomérulos, y eso lo hace difuso, ¿no? Miren, totalmente dañado, ¿no? Bien, vamos ahora a la siguiente clase, que es la clase 5. Y adivinen qué les va a recordar la clase 5 a la glomopatía membranosa. Por eso se llama nefritis lúpica membranosa. Eh, este de acá, doctores, también nos va a dar un síndrome nefrótico, ¿no? Por la presencia de daño de la membrana. Y vamos a ir viendo. Miren, acá está. Como los depósitos de granulares periféricos de inmunoglobulina se pegan, ¿no? A nivel renal, ¿no? Glomerular. Y por último, después de la clase membranosa, vamos a la clase este, 6, y este es ya esclerosante. En pocas palabras, el riñón ya terminó de dejar de funcionar de forma adecuada, se está esclerosando, ya no hay estructuras y casi ya no tiene actividad, ¿no? Ese es el problema básicamente de el tipo 6, ¿no? Que es la nefritis esclerosada. Ellos entran a diálisis de frente, ¿ya? Entonces tenemos, miren, acá ya no hay glomérulo, que es lo que veo, una masa nada más, ¿no? Pues ya no veo glomérulo. Se ha malogrado el glomérulo y eso llamamos básicamente una glomerulitis lúpica esclerosada. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir? Simple, ¿ya? Hay que hacer un control en realidad. Hay que pedir su creatinina, su urea, ¿no? Su grado de, básicamente, mm, ¿qué les puedo decir? Cómo está básicamente los análisis que va a presentar, ¿no? Los clásicos, ¿no? Proteinuria, anti-DNA, C3 y C4, ¿no? Este es el cronograma de seguimiento de los lúpicos, ¿no? Al comienzo se pide todito esto, pero después se va haciendo controles periódicos cada mes del hemograma y otras más bien más espaciado, ¿no? Es lo mismo que hemos conversado, ¿no? La clasificación uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Igual, lesiones activas y lesiones crónicas. O sea, no solamente clasificamos así, sino agregamos si está activo o está crónico, ¿ya? Por ejemplo, en lesiones activas eh, vamos a tener varias patologías, ¿no? Y en las crónicas vamos a tener la presencia, por ejemplo, de semiluna, ¿no? Y ahí tenemos nefritis lúpica mesangial mínima, nefritis lúpica proliferativa mesangial, nefritis lúpica focal, nefritis lúpica difusa, nefritis lúpica membranosa. Entonces, hay varios tipos con ciertas manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, doctores, ante toda enfermedad inmune? Prednisona, 1 miligramo kilo día. O si no funciona, le damos pulsos de metilprednisolona y eso más o menos equivale a darle 1000 miligramos, ¿no? Promedio, o sea, 1 gramo de metilprednisolona es bastante. Lo normal se le coloca, igual que la prednisona, 1 miligramo por kilo día. Si pesa 80, ya tendrías que darle más o menos 1000, ¿no?
miligramos, 1 gramo, por durante 3 días, ¿no? ¿Sí? Y hay que ver cómo responde, ¿no? Al tratamiento. Uno de los tratamientos que se da es la famosa hidroxicloroquina, ¿sí? Reduce la mortalidad a largo plazo en un 50%. Ya está demostrado, hay trabajo de investigación, así es que tengan cuidado. Bien. Hidroxicloroquina como tratamiento, ¿no? También se le puede dar antiproteinúricos, no se olviden, ¿sí? ¿Quiénes son los antiproteinúricos que se evitan que botemos orina, proteínas en orina? Listo, un momento, por favor. Listo. Ya, entonces vamos a usar medicamentos, ¿no? Antiproteinúricos como los YECAS o los ARA2, ¿ya? Que ya lo hemos tocado. Am, También hay un riesgo que el paciente se vuelve hipertenso, ¿no? Y el otro es básicamente protección ovárica, ¿no? Sucede, doctores, que la ciclofosfamida es un medicamento que puede potenciar, este, específicamente podríamos potenciar eh, el efecto de los corticoides, ¿no? Entonces, ¿por qué, doctor? Porque a veces darle corticoides podríamos perjudicar ciertos sistemas. Así es que se le da ciclofosfamida y eso ayuda, ¿no? ¿Sí? Y no se da la famosa toxicidad ovárica. Doctores, ¿qué hago con la clase uno? Doctores, es muy simple, clase uno, no hay mucha molestia, síndrome linfático hematuria, observar, tomar la biopsia y observar y seguimiento. Clase 2, bajar las proteínas, dar su YKG-ARA2 y dar su metilprednisolona o prednisona a 0,5 kilogramos día durante casi 6 a 12 meses. ¿Ya? Entonces se da ese tratamiento, es largo, ¿no? Y vamos viendo cómo el deterioro de la función renal debería detenerse si está malorando, ¿no? Pero a veces es irreversible, ¿no? Eh, la clase 3 y 4 básicamente mm, se va a usar ciertos medicamentos para lo que es específicamente la terapia de inducción, ¿no? Se usan igual glucocorticoides más ciclofosfamida. Recuerden que la ciclofosfamida efectiviza la acción de los corticoides, ¿no? Otro es el micofenolato de mofetilo, ¿no? Que también podría ayudar. Bien, entonces no se olviden, tratamiento prednisona, 1 miligramo por kilo día. ¿Sí? Eso ya tienen que saberlo ya de memoria, ¿no? ¿Sí? Ahora, si bien se puede optar por dosis inferiores de hasta 0,5 miligramos por kilo día, ya, hay que valorar muchas veces a nuestro paciente, ¿no? Cómo responde. No se olviden que la dosis máxima es 60 miligramos al día. Podemos dar dosis más bajitas, pero hay que ayudar al paciente, ¿no? Con pulsos de metilprednisolona para de una buena vez cortar el problema, ¿no? Ya, lo mismo que hemos comentado, se le da la ciclofosfamida, ya, como parte de mejora del trabajo de los corticoides, ¿no? ¿Listo? Se recomienda que si se opta por el micofenolato como tratamiento de inducción, se inicie con dosis de 1 gramo al día, ¿ya? Bien. Ya, si es que vamos a usar micofenolato, vamos aumentando la dosis progresivamente, ¿no? Sin causar daño en realidad. Existe la terapia de mantenimiento y para eso usamos al micofenolato, ¿ya?
¿Cuánto tiempo? Adivinen que se tiene que dar tratamiento. 2 años. Bastante, ¿no? Clase 5 igual, prednisona, un miligramo kilodía, la ciclofosfamida, anticalcinúricos como la ciclosporina o tacrolimus, micofenolato también podría entrar y la azatioprina, ¿no? Todos ellos en forma de terapia de inducción, ¿no? Ya no se olviden que en la clase 5 se sugiere que si se opta por las opciones de ciclofosfamida y micofenolato, se debería usar o se usen las mismas dosis en la clase 4, 3 y 4, ¿no? Bien. Hay una terapia de mantenimiento, igual voy a usar micofenolato, anticalcinúricos y acetoprina, ¿no? Clase 4, acá, doctores, como es muy agresivo la clase 4, ya tenemos que ir preparando al paciente que va a llegar a hacer diálisis, ¿no? Ya, entonces, veamos, nos igual le tienen que dar su tratamiento para antiproteinúricos y todo lo que hemos conversado, ¿no? ¿Qué hacemos si hacen recidivas, doctores? Mal pronóstico. Esa es una de las cosas bien claves, ¿no? No mejora, doctor. Estaba mejorando y volvió a caer. Entonces, el paciente comienza a desmejorar, ¿no? Bueno, ya le explico un poco el lupus y embarazo, pero no, solamente vamos a hablar de esta parte, ¿no? Hasta aquí. ¿Preguntas, doctores? No, doctor, por ahora está bien. Doctor, disculpe, su audio está apagado. Buenas, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor. Ya. Mencionaba, doctores, de que la enfermedad de HIV es una enfermedad actualmente catalogada como crónica. Así, crónica, crónica. ¿Qué significa eso? Significa, doctores, que antes un paciente que tenía HIV era sinónimo de muerte. Quien se contagiaba, sinónimo de muerte. Sabíamos que en algún momento se iba a complicar y iba a fallecer. Y esa fase se llama la fase SIDA, ¿no? Que tengas VIH o HIV
No es lo mismo que te digan que tengas SIDA, ¿no? La fase SIDA es la fase final, donde ya la carga viral, todo está extremadamente alto y, y el paciente se complicaba y moría. En esta fase, escuchen muy bien, en esta fase que tenemos pacientes que tienen HIV, que se complicaban y hacían problemas ya a nivel sistémico y fallecían, hacía un daño renal, ¿sí? Entonces, a eso llamaban la nefropatía asociada a VIH. O sea, decían, todo paciente que tenga VIH desarrolla ¿qué? Daño renal. Y ese daño renal es a consecuencia de las cargas virales que uno tiene, ¿no? Y el riñón se malora, ¿no? ¿Qué patología, glomerulopatía hacen? Mayormente focal y segmental. Actualmente, doctores, la cosa ha cambiado. Ahora, como hay antirretrovirales, las personas viven tranquilos y normales como si no pasase absolutamente nada, con cargas virales muy bajas, hasta indetectables. Pareciese que estuviesen sanos. Y se ha observado, doctores, que con los años estos pacientes han comenzado a presentar otro tipo de enfermedades, complicaciones y daños renales. Entonces, no es diferente el daño renal de un paciente que toma antirretrovirales a futuro que un daño renal de alguien que no tomaba en esa oportunidad, ¿ya? Por eso hablamos de la nefropatía asociada a HIV, ¿no? Que es básicamente el famoso GIVAN. Esa es una de las cosas que se tiene muy, muy presente, ¿ya? Vamos a ver un poquito esa parte. Entonces, por ejemplo, miren, hay un varón de 64 años de edad que es afroamericano, ya acude a emergencias por dolor muscular difuso, odinofagia, vómitos, y está en la emergencia donde se detecta deshidratación moderada, candidiasis oral. Y cuando le hacemos su reactivo HIV con conteo de CD4 en 43 y su carga viral en 150.000. ¿Qué significa eso, doctor? Es que este paciente relativamente está descompensado, ¿no? Es un paciente que tiene una carga viral muy alta, ¿no? Este paciente, si en caso tuviese relaciones sexuales, contagia, pero así, rápidamente, ¿no? Cuando llega la emergencia, le toman sus valores y sale una creatinina de 6,9, ¿sí? Pero luego de hidratarlo, de mejorar su hidratación, la creatinina baja hasta 4,4. La pregunta es, no siempre la creatinina que le llegue en un paciente deshidratado es su creatinina real. La creatinina muchas veces se va a concentrar y te da un valor mucho más alto. Entonces, yo les aconsejo, hidraten al paciente, nuevamente se diluye la creatinina y ese valor que les salga, ese es su valor real, ¿no? Miren esa diferencia, 6,9 y 4,4. A los 3 días ya tolera más o menos la vía oral. Su glucosa estaba en 73. Siempre a todo HIV se le pide hepatitis. A veces van de la mano, ¿no? Y se ve que tiene proteinuria, ¿no? Bastante. Y los riñones están relativamente alargados, son un poquito más grandes. Esto es la típica presentación de un paciente con HIV que no toma carga antirretroviral, ¿no? A estos le llamamos las nefropatías por HIV. ¿Sí? ¿Qué hacía? Hacía de que los pacientes la carga viral destruya el riñón o lo malogre. Punto. Esa era la clásica nefropatía asociada específicamente a HIV. Pero ahora, repito, que los pacientes viven mucho tiempo, básicamente pueden vivir 20 años, 30, su vida normal. Adivinen qué ha pasado. Han despertado nefropatías, pero no por la carga viral en sí, sino glomerulopatías. Y la principal que ha aparecido en estos pacientes crónicos es la focal y segmentaria. ¿Sí? A eso me refería, ¿no? Una cosa es la nefropatía por HIV, por la enfermedad como tal, y la otra es las nefropatías que aparecen después que los pacientes ya recibían carga viral. Y, oh sorpresa, también había nefropatías que se asociaban al uso de fármacos. Entonces ya teníamos tres grupos, uno por el virus, uno por los fármacos y el otro por la cronicidad. Entonces ya tenemos varias complicaciones.
Entonces tú tendrías que analizar cuál de esas tres es la que presenta el paciente con HIV. Creo que la que se refiere a que no recibe tratamiento ya es un poco difícil, porque ahora los HIV, todos casi la mayoría reciben tratamiento, es un tratamiento gratuito, ¿ya? Está subvencionado. Antes era muy caro, ¿no? Entonces lo que van a tener uno es por nefropatía crónica, ¿listo? Y la otra que es por nefropatía por uso de fármacos, ¿ya? Esos van a ser los dos grupos que ustedes tienen que abordar. Entonces, lo importante es que ha aumentado la sobrevida de pacientes con HIV. Sí, estamos claros ahí. Esa es una de las cosas que nos ha llevado a la variedad de, de enfermedades renales que pueden tener estos pacientes, ¿no? Hay comorbilidades asociadas a tener más expectativa de vida, ¿sí? Desarrolla, con vida, está bien, doctor, ya puedo vivir más con mi targa, con mis antirretrovirales, pero me puede dar diabetes, me puede volver hipertenso, me puede dar un lupus, o sea, te puede dar enfermedades, lo puede ser muy factible, ¿no? El uso de antirretrovirales, de hecho, que ha modificado, sigue habiendo toxicidad medicamentosa, sigue habiendo coinfecciones, que ese era otro problema, ¿no? Los que entraban en fase SIDA adquirían algún germen que afectaba indirectamente al riñón. Entonces, eso también perjudicaba, ¿no? Eh, la asociación básicamente se ha tratado de asociar las nefropatías, básicamente desde un punto de vista de la parte viral, pero como repito, actualmente solamente los asociamos en función a fármaco y al tiempo, ¿no? Se ha mencionado que la prevalencia de las enfermedades renales en pacientes VIH está más o menos entre el 5 al 10%, pero, oh sorpresa, en un trabajo que hicieron, me parece que en Europa, donde todos los pacientes con VIH que han hecho nefropatías les han hecho biopsia renal, ¿no? Han tratado de determinar, pero solamente lo han hecho en los que han fallecido, ¿sí? Y tenían sintomatología renal. Pero a alguien se le ocurrió hacer biopsia y estudio renal a los pacientes con HIV que no tenían molestias renales. Entonces ahí uno analiza y sorpresa, igual tenían alteraciones renales. Quiere decir que casi todos los pacientes con HIV tenían daño renal, unos con manifestación clínica y otros no. Y eso llevó a una pregunta, ¿no será que el virus, el HIV, tiene una predilección muy interesante con el riñón? ¿Por qué los daña, no? Entonces, surgieron muchas preguntas, ¿no? Que se ha tratado de responder. Entonces, existe el Giván clásico, ya que es la nefropatía asociada al VIH clásico, que es el que ustedes les acabo de explicar, que entran en fase SIDA y la misma carga viral daña el riñón, ¿no? Eso se da mucho en afroamericanos. Hacían proteínas significativas, ¿no? Cargas virales muy altas, ¿no? Y todos ellos progresaban a enfermedad renal crónica. Y sus riñones eran más alargados, a veces normales, pero también más grandes. Y ahí surge una pregunta, ¿no? Cuando ustedes tengan un riñón que ecográficamente está mucho más grande en su tamaño, por ejemplo, que tenga 12, 13 centímetros de longitud, háganse la pregunta, ¿por qué creció tanto esos riñones, no? Primera causa, diabetes. Segunda causa, amiloidosis, ¿sí? Tercera causa, HIV, ¿ya? Entonces no es normal tener riñones grandes. Esa es una de las cosas que hay que investigar, ¿no? Y ahora existe una infinidad, ¿no? El Giván era el clásico que les decían, ¿no? El que no tomaba nada de retrovirales, venía la enfermedad, el virus atacaba, destruía el riñón y ya está. Pero miren ahora todo lo que existe, ¿no? Miren, la más común, les he vuelto a repetir, es la focal segmentaria, pero que está acá. Pero miren, me puede dar una membrana proliferativa, una nefropatía membranosa, un IgA me puede dar, ¿no? Hay las famosas glomerulonefritis lupus-like y las glomerulonefritis postinfecciosas, ¿no? O sea, todas este tipo me puede dar en pacientes VIH. Doctor, ¿y eso no se veía antes? No, porque todos se morían, pues. Y ahora que pueden vivir más de 20, 30 años, aparecen estas enfermedades, ¿sí?
Otras nefropatías que también se ha presentado, raras en realidad, es que desarrollan amiloidosis. Doctor, sí, sí ha habido casos de pacientes con VIH que han hecho amiloidosis. ¿Quiénes también pueden hacer amiloidosis? En Perú, tuberculosis, por ejemplo. Ya les voy poniendo un dato. También hacen hipertensión maligna y las famosas microangiopatías trombóticas, ¿no? O sea, todos esos cuadros también lo pueden prestar los VIH. Entonces, el hecho de que vivan más tiempo ha generado que tengan más enfermedades, ¿no? Como complicaciones autoinmunes muchas veces. Entonces, acá hay un factor genético, ¿no? Que ya se va a ir asociando, porque tampoco no es que todos van a ser glomerulopatías, ¿sí? Ahí hay un factor y carga genética. La patogenia, básicamente, como les explicaba, netamente hay un daño a nivel glomerular, específicamente por la carga viral o la replicación viral que se da, ¿no? Y una de las que se va a lesionar rápidamente son los podocitos, ¿ya? Los podocitos. Bien, ahora, surgía una pregunta que ustedes también ya deben conocer. Ustedes saben, y creo que lo deben saber, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un HIV, ¿sí? Tiene HIV, me conviene darle antirretrovirales si es que tiene alguna infección cerebral, renal, o primero ataco al parásito o la infección que tiene antes de darle una antirretrovirales. ¿Alguna vez les explicaron eso? ¿Les dijeron? ¿Les comentaron alguna vez? Sucede, doctores, de que a veces se evita dar antirretrovirales y primero se ataca la enfermedad. Les explico por qué. Los pacientes que tienen, por ejemplo, toxoplasma cerebral o alguna enfermedad, hasta tuberculosis cerebral, y tiene HIV asociado, sucede de que el HIV es una forma de inmunosuprimir al sistema. Y como mi sistema está inmunosuprimido, significa que no va a atacar de forma agresiva al patógeno. ¿Sí? No lo ataca de forma agresiva. Genial. Pero ¿qué pasa si yo le doy antirretrovirales? Mejoro la deficiencia inmunológica y mi sistema va a ser más fuerte y más agresivo. Y eso va a destruir, este, va a destruir mi riñón porque va a despertar una cascada inflamatoria muy poderosa. Entonces muchos decían, no, antes de iniciar un tratamiento antirretroviral, primero ataco al germen o al patógeno. Una vez que ya lo tenga destruido o tenuemente ya atacado, le doy antirretrovirales para que ya termine por destruirlo. Pero no al revés. No es que doy antirretrovirales para que el sistema inmune se haga fuerte y destruya. No, generan peores cascadas y peores respuestas inflamatorias. Y eso era una de las complicaciones que se veía cuando se trataba a los pacientes con HIV en la parte renal. Decían, oye, pero si está tomando su antirretroviral, ¿por qué está haciendo más daño renal? Porque al tener una respuesta inmune mucho mejor, generaba más respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, este es el Giván clásico y no se olviden que generaba una focal y segmentaria, ¿ya? Ese es lo principal que vamos a ver nosotros como parte del Giván clásico que había, ¿no? Pero ahora existe un montón más. Por tal motivo, doctores, se hace biopsia, ¿no? Aquí vemos unos glómerulos colapsados, ¿no? Miren. Hay factores concurrentes en el daño renal de pacientes con HIV, ¿no? Miren, acá tengo mi infección viral, tengo la respuesta inflamatoria crónica, ¿listo? Y genero mi nefropatía asociada a HIV, ¿no? Y eso me genera una injuria renal, ¿no? Miren. Y tengo diferentes manifestaciones. Si se daña a nivel endotelial, si se daña a nivel de túbulo, epitelio tubular, podocitario o mesangial, me genera una respuesta diferente, ¿no? Y eso dependerá también cómo depende de la carga viral. Ah, criterios radiológicos en el daño renal por HIV, ¿no? Hay que ver básicamente cómo está la supresión viral, hay que hacer un conteo del CD4. En la ecografía vamos a ver una hiperecogenicidad normal también, o hay nefromegalia en un 30-40%. No siempre lo hay, pero si lo tienen, doctores, no se olviden, VIH es una de las causas, aparte del diabetes o la amiloidosis, ¿ya? Por favor, siempre piensen en eso.
¿Listo? Y acá tienen todas las manifestaciones diagnósticos diferenciales de nefropatías asociadas a HIV, ¿no? Miren, el famoso GIVAN y todas las nefropatías que ahora actualmente presentan y que presentan síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Miren, ¿quiénes presentan síndrome nefrótico? Especialmente los que tenían GIVAN, la focalis segmentaria en valor de 3 y miren, amiloidosis, lupus light, todos ellos tienen nefropatía membranosa, todos ellos tienen síndrome nefrótico. O sea, quiere decir que un HIV, su principal manifestación es un síndrome nefrótico. Doctor, ¿pero puede haber hematuria? Sí, pero miren acá, en el Giván clásico no hay hematuria, ¿ya? En la nefropatía por IgA, que también puede ser despertado por un paciente HIV crónico, sí hay hematuria, ¿no? Entonces, tenerlo presente, ¿no? Hipertensiones malignas y todo lo demás. Hay tubulopatías, ¿ya? Y pueden despertar y hacer un SIHAT por HIV. También se ha visto eso. ¿Sí? Un SIHAT por HIV. Y a veces también por uso de medicamentos. Y por ejemplo, el ritonavir, que era un medicamento que se usaba mucho, se vio que podía generar tubulopatías, ¿no? Entonces, por eso es que ya no se les daba en forma seguida a estos pacientes y hasta se cambió un esquema nuevo de tratamiento, ¿no? Corticoides, sí, hay estudios que se han asociado que los corticoides podrían disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? Inmunosuprimen y eso generaría un menor daño, ¿no? Y YECAS, sí, se ha visto que disminuyen las proteinurias que presentan sus pacientes y ayudan, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho como el SMART y el SATG, que son estudios que han demostrado que estos pacientes efectivamente ah, hay maneras de poder monitorizar su función renal, ¿no? El Corco-Half, que ustedes ya conocen, pero otros hicieron ya el uso de la cistatina C, ¿no? Y el Mm. CKD-EPI, que es una de las fórmulas que ustedes también van a usar, se está usando también en estos pacientes en función a cistatina C creatinina, ¿no? Que también ayudaría. Bueno, en realidad, doctores, actualmente surgen muchas preguntas, ¿no? Eh, Será interesante que deberíamos, así como en el HIV, perdón, en los diabéticos, el inicio de daño renal es la proteinuria. Entonces, se supone que a todo paciente con HIV debíamos hacerle un tamizaje, no sé, cada 4 meses, 3 meses, de microalbuminuria. Sí, me imagino que sí, ¿no? Porque si eso es el debut de daño renal, uno podría detectarlo antes de tiempo. La otra pregunta, ¿estos pacientes que ya tienen daño renal crónico, debería dializarse o debería hacerse diálisis peritoneal? ¿Por qué, doctor? Porque le estamos sacando su sangre y la sangre de un paciente con HIV en una máquina la va a contaminar. ¿Y qué significa esa máquina? Esa máquina significa que va a ser usada por otra persona. Entonces, el riesgo de contagio es alto. Entonces, dicen, mejor hagan diálisis peritoneal y de esa manera, tranquilos todos, ¿no? Esta persona no contagia a otras personas. Pero uno decía, no, pues es discriminación. Yo tengo, el hecho que tenga HIV y ya viva crónicamente con esta enfermedad, no me quita el derecho de que me pongas una diálisis, ¿no? Antes, doctores, se les discriminaba mucho a estos pacientes, ¿no? No, Jesús, no, que va a contaminar la máquina, que va a contaminar a otros pacientes. No, actualmente ya no es así, ¿no? Existen las unidades de diálisis y hay una máquina exclusivamente para los de hepatitis B y hay otras máquinas para los que tienen HIV, ¿no? Y solamente usan eso. Otro factor es que el riesgo cardiovascular por albuminuria también se va a mantener. Sí, hay cierto riesgo. Y hay una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué dice que a más pérdida de proteínas, mayor riesgo vascular, ¿no? Eh, el uso de los YECAS, ¿no? Estará bien indicado. ¿Podremos hacer un trasplante renal a un paciente HIV? ¿No? O sea, porque antiguamente decían, no, si tiene HIV va a morir, así es que no es tributario de trasplante hepático, nada de eso. Pero ahora que ven mucho tiempo, no tendrán ese derecho de que le puedan hacer un trasplante renal. Entonces surgen muchas preguntas que van a tener que ser respondidas y protocolizadas, ¿no?
Ya actualmente ya existen, como le digo, máquinas de diálisis y sí está permitido el trasplante renal a pacientes con HIV, pero hay una condición, pacientes que tengan tratamiento completo y que no, que no tengan abandonos. Basta que el paciente de HIV tenga un abandono en su tratamiento, automáticamente pierde el derecho de trasplante renal, porque no le van a dar un riñón a alguien que no cumple con su tratamiento, ¿no? Porque al final eso va a generar otra nefropatía. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo, doctores, nos estamos viendo el día viernes para continuar con dos temas más y bueno, y así ya terminamos específicamente esta unidad que es la tercera y entramos a la cuarta, que es, creo que son solamente cuatro o seis temas, o sea, la siguiente semana ya estamos, creo, terminando, ¿no? Bien, doctores, les deseo toda la suerte con respecto a sus rotaciones que están haciendo en los hospitales. Aprovechen a lo máximo todo lo que puedan ver, razónenlo, entiéndanlo. Cada paciente es un libro abierto. No vayan solamente a pasar el tiempo y decir ya cumplí y me regreso, ¿no? Cada paciente es un libro abierto, su oportunidad de aprender, doctores. La carrera va a acabar muy rápidamente y no vaya a ser que cuando lleguen ustedes a cuarto, quinto, sexto se den cuenta que no aprovecharon bien las oportunidades. Y eso sí, doctores, el tiempo no perdona. ¿Sí? A los doctores los invito a que aprovechen sus rotaciones. Y por último, inscríbanse pues para la Semana de la Medicina. Pues he visto ahí que todavía nada, tercer año no he visto muchos inscritos. Participen, doctores. El tiempo también se pasa rápido y ya no van a tener más oportunidades de estar juntos, ¿no? Cada uno va a seguir su propio camino, ¿no? Así es que creo que es una oportunidad que compartan. Bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos y que tengan una linda noche. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Nos vemos, chicos.